Muy buenos días a todos. Es un placer para mí presentarles eh, a nuestras ponentes del día de hoy. Este es el cuarto webinar que hacemos como parte de los trabajos de la Red Regional para el Fomento de la Internacionalización en Educación Superior en América Latina, RIESAL, que es un proyecto Erasmus Plus financiado por la Comisión Europea. Este webinar, su tema es internacionalización en casa y nuestras ponentes son de la Universidad del Norte, en Colombia, una de las instituciones socias del proyecto. Me complace mucho presentarles a Lourdes Rey. Lourdes Rey tiene una maestría en educación con énfasis en la enseñanza del inglés de la Universidad del Norte. Actualmente es directora del Departamento de Lenguas Extranjeras. Enseña a nivel pregrado y posgrado y además es investigadora del grupo Lenguaje y Educación. Sus intereses de investigación incluyen desarrollo profesoral, uso de nuevas tecnologías en el aula, aprendizaje de lenguas, diseño curricular y evaluación. Desde hace 3 años trabaja a través de una comunidad de aprendizaje docente en el tema de internacionalización en casa. Kathleen Corrales, por su parte, tiene 2 maestrías, una es en TESOL de la American University y la segunda en educación de la Universidad del Norte. Actualmente es coordinadora del programa de inglés en el Departamento de Lenguas Extranjeras, donde también enseña a nivel pregrado y posgrado. Es miembro del grupo de investigación Lenguaje y Educación y sus áreas de interés son la enseñanza del inglés a través de contenidos, diseño e innovación curricular, desarrollo de habilidades de la lengua, y desde hace 3 años hace parte de la comunidad de aprendizaje docente sobre internacionalización en casa. Es un placer, bienvenidas. Les dejo el micrófono y Gracias, la cámara. Magdalena. Bueno, primero que todo, buenos días a todos los participantes y especialmente extenderles un saludo fraterno desde la Universidad del Norte. Agradecemos esta oportunidad que nos da RIESAL de poder compartir los aprendizajes, los retos a los que nos estamos enfrentando como docentes en la universidad ante el tema de la internacionalización. Esperamos también que este webinar genere de pronto sinergias con otros participantes, con otros profesores en las universidades que están participando en este webinar para compartir aprendizajes y de pronto crear una comunidad de aprendizaje más grande. Kathleen y yo hemos venido trabajando el tema de internacionalización en el aula desde el 2015 aproximadamente, cuando desde nuestra visión como docentes investigadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, quisimos ver cuál era el efecto de una de las estrategias que se usan más en la internacionalización en casa, que es el uso del inglés como herramienta de instrucción en asignaturas disciplinares. Desde ese momento, los resultados de ese estudio pues, nos abrieron un panorama de inquietudes que tenemos al respecto del tema y por eso entonces empezamos a trabajar en un grupo de estudio interdisciplinar sobre el tema. Nuestra agenda va a tener los siguientes temas. Vamos a hacer como un recorrido de los conceptos generales de los cuales hemos estado trabajando en nuestra comunidad de aprendizaje, los retos a los que nos enfrentamos los docentes en este proceso, lo que dice la literatura, pero también lo que dice nuestra experiencia, contarles un poquito sobre lo que nosotros hemos hecho en nuestra institución y luego compartir como unas conclusiones generales de nuestros aprendizajes para darles tiempo a ustedes, unos 15 minutos, para que nos hagan preguntas, contribuciones e incluso nos den retroalimentación. Vamos a tener como una especie de conversación, estaremos participando de manera intercalada durante la presentación del webinar. Entonces empezamos. Aquí vemos en esta diapositiva como los conceptos generales básicos que vamos a trabajar durante este webinar, empezando desde el concepto macro de lo que es la internacionalización de la educación superior, hasta llegar a lo que nosotros los docentes en nuestro grupo de estudio hemos considerado como una de las prioridades de la internacionalización, que es el desarrollo de competencias internacionales e interculturales en los estudiantes. Quiero decir que nosotros en nuestro grupo hemos decidido llamar a estas competencias de esta manera. Sabemos que en la literatura existen diferentes denominaciones, competencias globales, transculturales, crossculturales, pero para nosotros en nuestro grupo las vamos a denominar competencias internacionales e interculturales. Bueno, vamos a empezar con definir el concepto macro, que es la internacionalización de la educación superior.
Según David Hunter Howard Egan Pollock, es un proceso intencional de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, las funciones o la forma de enseñar de la educación superior. Me voy a detener un poquito para revisar unas palabras claves de esta definición. Primero es la palabra intencional. Intencional es muy importante porque tiene que ser de manera sistemática, de manera clara y de una manera muy directa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar esta dimensión internacional, intercultural y global en el propósito. ¿Qué significa el propósito de la institución? En la visión, en la misión de la institución. También en las funciones. Por lo menos para nuestra institución, esas funciones son la enseñanza, la investigación y la extensión hacia la comunidad. Entonces, esta internacionalización tiene que estar integrada en estas funciones. Y también en la forma de enseñar. Y todo eso tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Es de mejorar la calidad de la educación de los, y investigación de los estudiantes, de los funcionarios, pero no solamente que quede en la institución, sino que hagamos una contribución a la sociedad. Seguidamente, pues hablamos sobre las dos dimensiones que tiene la internacionalización de la educación superior. Trabajamos claramente en este grupo de estudio lo que es la internacionalización en casa y hemos adoptado la definición de Billingham Jones, que está aquí presente, en donde volvemos a destacar pues, la integración de estas dimensiones de manera intencional, con un propósito establecido, pero esta vez en el currículo, que puede ser el currículo formal e informal. Pero lo más importante es que la internacionalización en casa llega a todos los estudiantes de los centros educacionales. A diferencia de lo que nosotros en nuestro grupo hemos llamado la internacionalización hacia afuera, que es la implementación de estas otras actividades en donde no necesariamente participan todos los estudiantes, sino solamente los que puedan tener acceso y que se refiere básicamente a la movilidad entrante o saliente, a las dobles titulaciones e incluso la firma de acuerdos interinstitucionales. Entonces, en este webinar, como dijo Lourdes en el comienzo, vamos a enfocarnos en la internacionalización en casa, llegando al currículo formal y también al aula. Entonces, ¿qué significa la internacionalización del currículo? Pues LISC en el año 2009 definió la internacionalización del currículo así. Es la incorporación de nuevo de la dimensión internacional e intercultural en la preparación, enseñanza y resultados de aprendizaje de un programa de estudio. Esto es a nivel de división académica, a nivel de programa. ¿Qué significa eso? Que la internacionalización se tiene que integrar en los perfiles de los egresos de los estudiantes, en los resultados de aprendizaje, pero a nivel programa. También esto llega de ahí, de manera articulada, al aula. Pues en el grupo de estudio que tenemos, en el grupo de diseño de estudio que tenemos, nosotros hicimos esta definición, que es la integración de nuevo, la dimensión internacional e intercultural, pero esta vez dentro de los procesos pedagógicos. ¿Qué significa eso? La instrucción, el diseño y selección de materiales, la metodología de enseñanza y también en la evaluación. Y es aquí donde el profesor es fundamental y juega un rol muy importante de integrar esta internacionalización y llevar estos conceptos y competencias al estudiante. Finalmente llegamos a la definición de las competencias internacionales e interculturales, que pues, son un conjunto de actitudes, de habilidades y saberes cuya interacción hace que nosotros nos acerquemos, comprendamos o nos relacionemos con las habilidades, los conocimientos y los saberes del otro. Todo esto con el propósito de generar unos procesos de comunicación y de convivencia armónicos, que es lo que esperamos que se dé en nuestros estudiantes cuando se enfrentan a contextos en donde existen diferentes culturas o diferentes naciones. Para nosotros, los docentes y nuestro grupo de estudio, hemos considerado que este es uno de los objetivos primordiales de la internacionalización y es lo que queremos trabajar en nuestra universidad.
Entonces, haciendo todo este recorrido de los conceptos básicos de la internacionalización, nos preguntamos, pero todo esto ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio de internacionalizar nuestra institución, nuestras aulas? En la literatura hemos encontrado pues, que se dividen en estos niveles que son macro a nivel institucional y micro que podemos decir a nivel de aula. En nivel macro obviamente está la parte de la visibilidad que ganan las instituciones internacionalizadas con su presencia en los rankings internacionales y el sometimiento a procesos de acreditación nacionales e internacionales. De igual manera, la presencia de profesores, no solamente internacionales como Kathleen, sino también de profesores colombianos que han estudiado en el exterior, que vienen con nuevas perspectivas de sus disciplinas, de investigación, pero también culturales, que hacen que se dinamicen los procesos académicos dentro de la institución. Cabe también resaltar que la presencia de estudiantes internacionales con nuestros estudiantes también genera procesos de aprendizaje dentro del campus. Esto todo se ve relacionado también con la presencia de la universidad o la participación de la universidad en convenios con otras instituciones, en centros de investigación que conllevan entonces a la realización de procesos de investigación con fondos internacionales, fondos nacionales para responder a de pronto problemas que se identifiquen en varios países. Pero obviamente lo más importante para nosotros a nivel micro como docentes el desarrollo de las competencias internacionales e interculturales, que de por sí presentan un reto y que lo vamos a ver más adelante en cómo nosotros lo hemos enfrentado aquí en la universidad. Pero esto también conlleva a que nosotros como docentes tengamos que buscar formas nuevas de integrar, de internacionalizar nuestro currículo y obviamente llevarlo a la práctica pedagógica. Entonces, conociendo que la internacionalización está aquí, nosotros como docentes pudimos darnos cuenta que esto nos va a traer unos retos, nos va a traer como unos áreas que debemos trabajar para poder llevarlas de la mejor manera posible. A continuación vamos a presentar, por ejemplo, que el docente está generalmente en el medio de varios procesos, ¿verdad? Cuando una institución decide tomar unas políticas institucionales con respecto a la internacionalización, es el profesor en general el que debe traducir esas políticas en acciones pedagógicas que conlleven al desarrollo de los estudiantes, por una parte. Pero por otra parte también somos los profesores los responsables de preparar a ese grupo de estudiantes que va a salir al mercado, que debe tener unas características, unas habilidades, unas actitudes para que sean considerados pues, aptos para el mercado laboral. En los últimos estudios de empleabilidad que hemos estado revisando, se han determinado unas características de estos egresados. Entonces debe ser una persona, un joven, que no solamente debe saber bien su disciplina, sino que también debe tener otras habilidades. Por ejemplo, que se pueda comunicar de manera efectiva en su lengua materna, pero también en otras lenguas extranjeras. Entonces ya estamos hablando de un egresado multilingüe, que debe ser un conocedor del mundo, una persona que conozca otras culturas, que sepa cómo interactuar con otras culturas. Pero también debe ser un ciudadano, que debe ser crítico, que debe ser tolerante, que debe ser ético. Todo esto pone al profesor en el centro del proceso, porque somos entonces los encargados de conciliar estas fuerzas a las que estamos sometidos, las políticas institucionales con las metas que espera la sociedad de nuestros estudiantes. Entonces, ¿cuáles son esos retos que enfrentamos nosotros los docentes? La internacionalización es una meta educativa, pero muchas veces, por lo menos en cuanto a la educación superior, es una meta educativa, pero muchas veces en el discurso que se encuentra en la literatura y en las mismas instituciones, se queda muy a nivel organizacional, muy político, de las políticas internas, la política externa de la universidad, hablando de lo económico. Y eso nos lleva a enfocarnos más bien en números y en actividades y no en el aprendizaje. Cuando iniciamos los estudios en qué era la internacionalización, nosotros queríamos ver cómo es que aquí en la institución vemos cómo nos estamos internacionalizándonos y vimos que miramos número de estudiantes entrantes y salientes, número de convenios activos, también y también número de por ejemplo, clases dictadas en inglés. Y esto traduce a que no
tener esta internacionalización, o por lo menos no se ve claramente en los contenidos y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. También tradicionalmente nosotros en las universidades nos hemos enfocado en el conocimiento, el saber. Y Barnett y Coates en el año 2005 propusieron que el enfoque curricular debería contener 3 elementos combinados, no solamente el saber, sino el actuar y el ser. Y eso nos toca a nosotros como docentes trasladar al salón de clase. De igual manera, otro de los retos que se ha identificado en la literatura para los docentes es que en muchos casos los profesores de las asignaturas son profesionales en su área, son médicos, son abogados, son arquitectos, por lo cual se siente que no son expertos en procesos educativos, en procesos de diseño curricular. Entonces, Vilen ha identificado esta actitud de muchos docentes que se sienten que no son expertos en el currículo como para tratar de internacionalizarle o agregarle una perspectiva internacional a su currículo. Esto también genera que los docentes sientan que debido a que la internacionalización no hace parte directa de los contenidos de su asignatura, entonces los consideren como unas actividades de pérdida de tiempo, lo que entonces redunda en que se pierden muchas oportunidades en el aula que el profesor puede aprovechar para tratar de internacionalizar su clase. Entonces, todos estos retos se traducen en una falta de unas cosas. Por ejemplo, lo más importante es tener el propósito claro y muchas veces ese propósito no está muy claro. Nosotros hemos visto en la literatura, por ejemplo, que hay unos docentes que dan clase en inglés, clase de la disciplina en inglés, que es una de las estrategias de la internacionalización. Y observaron que ni los profesores ni los estudiantes entendían el por qué se daba la clase en inglés. Entonces, eso es supremamente importante, tener el propósito claro. También falta una formación en la internacionalización. Si en la misma literatura los expertos del tema tienen diferentes perspectivas, diferentes definiciones, aún más aquí, como Lourdes dice, muchos profesores, nosotros no somos expertos en la internacionalización y tenemos también diferentes perspectivas y conceptos y no sabemos cómo llevar esto al aula. Entonces, falta formación en cuanto a estos aspectos de la internacionalización. Y también en los aspectos propios del proceso de enseñanza, ¿verdad? Que hablábamos anteriormente, que es un enfoque curricular internacionalizado diferente a ser un enfoque curricular internacional. Entonces, en eso tiene mucha importancia la definición de los resultados de aprendizaje a los cuales se les debe añadir una perspectiva internacional. Pero cómo llevar esos resultados de aprendizaje al aula, a través de cuáles pedagogías, de cuáles didácticas, cuáles materiales, cuáles secuencias de aprendizaje y obviamente cómo evaluarlas, porque es uno de los temas que creo que necesitamos más los docentes, cómo evaluar el desarrollo de estas competencias. Entonces, bueno, haciendo toda esta revisión de los conceptos, de nuestro caso, queremos compartirles lo que nosotros hemos estado haciendo en la Universidad del Norte. Antes de contarles un poco de lo que estamos haciendo, quisiera contarles sobre la Universidad del Norte, que es una universidad privada localizada entre Barranquilla y Puerto Colombia, en la costa caribe colombiana, una universidad que se destaca a nivel regional como el mejor plantel académico de la región, igual uno de los mejores del país. Es una universidad que cuenta con alrededor de 28 programas de pregrado, 50 maestrías, 15 doctorados que dan soporte a todos los procesos de investigación que se realizan en la universidad y que se ven reflejados en la presencia de 40 grupos de investigación. Igualmente tenemos una población de estudiantes de alrededor de 13.000 estudiantes de pregrado y 3.000 estudiantes de posgrado. Es una universidad que se ha sometido a diferentes procesos de acreditación nacional e internacional exitosamente y cuenta con un grupo de docentes de alrededor de 456, 50% de los cuales cuentan con títulos de doctorado. Pero también quería contarles que desde sus inicios la Universidad del Norte ha estado abierta a la internacionalización. ¿No? La internacionalización porque está localizada en esta región entre Barranquilla y Puerto Colombia. Barranquilla no fue una ciudad fundada,
Es una ciudad que se erigió como villa debido a que un grupo o diferentes grupos humanos se asentaron en esta región entre el río Magdalena y el mar Caribe. De ahí que desde su naturaleza, desde su nacimiento, Barranquilla ha sido muy abierta a diferentes culturas. De hecho, por su condición de puerto, ha sido una ciudad por la cual han entrado muchas innovaciones a Colombia, que después, a través del río Magdalena, llegan a otras regiones del país. Igualmente, Puerto Colombia ha tenido uno de los muelles que en el siglo XIX y comienzo del siglo XX era de los más importantes del país, a través del cual entraron muchas migraciones, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, y personas desde los países árabes. Entonces tenemos una mezcla natural en nuestra región de diferentes culturas y la universidad refleja esa apertura hacia otras culturas. Entonces, históricamente, como lo vemos en esta gráfica, desde su comienzo en 1966, la universidad ha establecido diferentes estrategias para fomentar la internacionalización, empezando obviamente con todos los procesos de movilidad entrante y saliente. Incluso hemos tenido, pues, obviamente desafíos con la situación de Colombia en décadas anteriores o con las situaciones económicas para que nuestros estudiantes puedan viajar al exterior. La universidad también ha desempeñado o ha desarrollado una expertise en la realización de eventos internacionales que se enfocan en diferentes áreas del mundo. La semana pasada tuvimos la versión 21 de nuestra Cátedra Europa, en donde nuestro invitado fue el país o los Países Bajos. Y es una oportunidad que se genera en la región para intercambiar opiniones con académicos, intelectuales, científicos de diferentes universidades, y es realmente un espacio que crea muchas sinergias a nivel local y regional. Y todo esto ha estado muy de la mano con el fortalecimiento de la Dirección de Cooperación Internacional, la oficina que se encarga de articular todas estas iniciativas de una manera pertinente, adecuada, con recursos. También la universidad ha trabajado, obviamente, en el establecimiento de dobles titulaciones para programas de pregrado y posgrado y la realización de proyectos de investigación con fondos internacionales. Pero yo quisiera como enfocarme en estos dos últimos aspectos que están aquí, que es la formación docente y la formación en lengua y nuevas tecnologías. Desde hace alrededor de 20 años, la universidad asumió el reto de hacer una inversión en la formación de sus docentes a nivel de maestría y doctorados en prestigiosas universidades internacionales, de manera que al volver estos profesores a la universidad se generaran diferentes sinergias y dinámicas que favorecieran el desarrollo de los procesos académicos internos. De igual manera, la formación en lengua se estableció como requisito de grado hace 23 años. Fue, yo creo que de las primeras universidades en el país que lo hizo, y luego muchos siguieron su modelo, y se estableció que para graduarse todos los estudiantes del pregrado deberían tener suficiencia en una lengua extranjera. De igual manera, este requisito es igualmente aplicado para los profesores, y las nuevas contrataciones deben demostrar ya un conocimiento de una lengua extranjera, y los profesores que están aquí demostrar que van avanzando en este proceso. Somos un campus moderno, tenemos acceso a diferentes tecnologías, la universidad se ha preocupado por que tengamos diferentes recursos que los profesores y los estudiantes podamos usar en nuestro quehacer diario. Sin embargo, un año que consideramos que marca un momento decisivo fue cuando se inició nuestro plan de desarrollo 2012-2017, en el cual se estableció en este plan que la internacionalización era un eje transversal para la universidad, en donde este debía permear la docencia, la investigación y la extensión. Es durante este quinquenio, en el 2016, donde surge el interés de un grupo de docentes en empezar a trabajar, estudiar a profundidad el tema, que es, creamos esta comunidad de aprendizaje, o CACS, en el área de internacionalización. Todas estas iniciativas se ven ahora conjugadas en nuestro nuevo plan de desarrollo que acaba de establecerse para este año 2018-2022, en el cual se hace explícito énfasis de que la universidad va a trabajar y dedicar sus esfuerzos a establecer procesos de internacionalización en casa pertinentes a nuestro contexto. Bueno, dentro de la institución hay un centro de excelencia docente. Y en este centro de excelencia docente su objetivo es apoyarnos a nosotros, los profesores. Tiene una serie de estrategias, como se ve aquí, y dentro de una de estas estrategias está esto, lo que Lourdes dijo, que se llama la CAP, Comunidad de Aprendizaje. Entonces, ¿qué es una CAP?
Pues una CAD es un equipo de 6 a 15 docentes enfocado en desarrollar y estudiar un tema de interés común. Algo muy importante es normalmente estas CAD se componen de docentes de diferentes disciplinas académicas, así se da una riqueza de perspectivas. Y también esto debería plasmarse, no solamente deberían ser conversaciones sobre el tema, estudios sobre el tema, porque la CAD no es un grupo de investigación. Debería llegar al aula. Entonces, normalmente la CAD es de un solo año, pero como en esta institución la internacionalización se ha vuelto un eje transversal, hemos tenido la oportunidad de seguir la CAD desde 2016, 2017 y de nuevo en el 2018. Pues los objetivos de la CAD primeramente es tener una comunidad de profesores que hablen de temas de enseñanza y aprendizaje de interés común. También el objetivo es fomentar el estudio como hacer un estilo de investigación en el aula, de implementar algo en el aula y a ver cómo eso impacta el aprendizaje de los estudiantes. Y ahora Lourdes va a hablar un poquito de qué hemos logrado durante estos 2 años y medio de la CAD. Sí, empecemos con el primer año del 2016. Lo importante aquí, el logro más importante fue la conformación de un grupo de docentes con interés alrededor del tema. Vale destacar que los docentes participantes son o eran de diferentes disciplinas. Teníamos profesores del área de ingeniería, de la Escuela de Negocios, del Instituto de Idiomas, pero también contamos con la presencia clave de un funcionario del área de la Dirección de Proyectos Académicos, que es la oficina en la universidad que se encarga de todo lo que tiene que ver con los procesos curriculares. Además, esta persona estaba encargada de esas mediciones del impacto de la internacionalización del currículo, por lo cual su presencia fue vital y enriqueció mucho nuestras discusiones. La CAT ha tenido un desarrollo orgánico, hemos ido avanzando en el proceso de conocimiento del tema y que fue lo primero que hicimos, como realmente hacer una revisión exhaustiva de la bibliografía sobre los conceptos, tener claro a qué nos referíamos cuando hablábamos de internacionalización o del currículo o del aula, pero también quisimos tener como una visión de qué era lo que estaba pasando en la universidad, cuáles iniciativas había en la universidad sobre internacionalización. Es por eso que enviamos como una encuesta a las divisiones académicas y a la Dirección de Cooperación Internacional para que nos hicieran un listado de actividades que desarrollaban anualmente relacionadas con la internacionalización. Allí pudimos encontrar que muchas de las actividades eran similares y se relacionaban con la presencia de profesores internacionales en el campus, hacer asignaturas de contenidos en inglés, uso de bibliografía en otras lenguas extranjeras, participación de docentes en redes internacionales, entre otras. Y por último, como hemos dicho durante esta presentación, una de las cosas que considerábamos más importantes era la identificación de las competencias internacionales e interculturales que existían en la literatura. Entonces hicimos una revisión también exhaustiva y terminamos con un compendio de lo que la literatura dice que son las competencias internacionales e interculturales en la literatura. Bueno, en el año 2017, pues iniciamos con este listado largo de la literatura de estas competencias internacionales e interculturales y vimos que estos 25, 30 competencias diferentes era imposible trabajar todas esas competencias en la universidad. Entonces lo que hicimos dentro de la CAD, tuvimos conversaciones, miramos el contexto y empezamos a fusionar algunas competencias, a quitar otras y llegamos a un listado de 18 competencias. También era irreal trabajar esas 18 competencias y no queríamos quedarnos nosotros solamente dando la voz sobre estas competencias, sino queríamos saber de la comunidad académica, los profesores, los estudiantes y también los administrativos académicos como los decanos, los coordinadores del programa, unos directores de las oficinas, por ejemplo, de egresados y de admisiones, y los que sí
tienen algo que ver con la internacionalización. Entonces, ¿qué hicimos en la CAD? Construimos una encuesta que aplicamos a estos 3 grupos de interés, a profesores, estudiantes y profesores catedráticos y tiempo completo para tener la visión más completa, y también a estos administrativos académicos. ¿Qué preguntamos? Preguntamos primero cuáles de estas 18 competencias eran las más importantes y también cuáles ya se estaban desarrollando en la institución y cuáles se estaban desarrollando menos en la institución. De aquí llegamos a un número de 8 competencias, y estas 8 competencias les voy a mostrar ahora, si funciona el enlace, perfecto. Estas 8 competencias son estas. Las primeras 4 aquí, como se ve, las primeras 4 vienen de las competencias que los grupos de interés creen que son las más importantes. Y también las últimas 4 vienen de las que creen que son menos desarrolladas. Todo esto era para lograr... El enlace no funciona, entonces voy a... No, sigue para allá. Bueno, entonces... ok. Bueno, entonces era para llegar a una propuesta. Nosotros queríamos proponer a la universidad estas 8 competencias, bueno, de hecho hicimos la propuesta a la Dirección de Proyectos Académicos y también a la Vicerrectoría de estas competencias como una meta para la universidad desarrollar dentro de sus aulas y dentro de todas las actividades de internacionalización. Pues también aprovechamos en esta encuesta preguntar a nuestros docentes de la universidad cuáles son estas estrategias pedagógicas que ya están utilizando para internacionalizar sus cursos. Pues ellos hablaban de unas actividades como una comparación entre culturas, unos casos que tenían no solamente problemas locales, pero problemas globales. También tenían discusiones dentro del mismo contenido. Tenían una parte internacional, no solamente los contenidos típicos de digamos, ingeniería en Colombia, pero también metían otros. Y también el uso del material eran los más importantes, material internacional, con perspectiva internacional de expertos internacionales o materiales como videos, documentales. Eso era mayormente lo que los profesores hacían. También en este semestre tuvimos el ingreso muy importante de una persona de la Dirección de Cooperación Internacional. Ampliamos también la membresía a una persona de las ciencias duras, de química, que nunca habíamos tenido. Entonces, dentro de este grupo, como estuvimos trabajando en esta propuesta, empezamos a tener como un reconocimiento y un impacto sobre la institución, que es una de las metas. Queríamos desde nosotros, los profesores, llegar con estas ideas para la internacionalización, para que no fuera solamente desde arriba hacia abajo, sino que desde abajo hacia arriba. Igualmente quiero agregar que dentro de esa identificación de estrategias pedagógicas de docentes, nosotros los miembros de la CAD compartimos cuáles son ciertas actividades que nosotros hacemos ya de internacionalización con el afán de conocer diferentes pedagogías, diferentes tipos de actividades y materiales. Se compartieron experiencias relacionadas con estudiantes que hacen colaboraciones online internacionales, lo que se conoce como COIL. Otras experiencias estuvieron relacionadas con usar la estrategia de lugares de memoria para aprender contenidos, incluso experiencias sobre cómo combatir lo que se llama en inglés single story, de manera que los estudiantes generaran como comprensión de diferentes problemas culturales. Entonces quisimos que nosotros mismos fuéramos modelo de lo que hacemos en el aula para internacionalizar. Ya en el 2018, que es este año, en la estamos trabajando como han visto, y yo dije al principio, esto ha sido un desarrollo orgánico. El primer año mucha revisión bibliográfica, saber dónde estábamos. El segundo año ya entrar a una propuesta a la universidad. Este año ya nos queremos concentrar en el aula.
Hemos estado trabajando sobre la integración de modelos o modelos de integración de desarrollo de competencias en el aula, viendo que han hecho otros contextos en diferentes disciplinas, porque hay enfoques diferentes de acuerdo a las disciplinas, y traducir esto a nuestro currículo, a nuestro sílabo de nuestra asignatura. Que esto implicará pues que tengamos que internacionalizar nuestros resultados de aprendizaje, pero también saber que para esa asignatura debemos definir una de esas competencias o dos competencias, saber cuáles son, porque luego tenemos que desarrollar secuencias pedagógicas, materiales que nos permitan entonces poder evaluarlas. Entonces, estamos en este proceso actualmente. Nos ha llevado, obviamente, un tiempo la revisión bibliográfica, pero estamos tratando de establecer lo que para nosotros puede ser, no un modelo, pero sí unos pasos que querramos después compartir con docentes del resto de la institución y ustedes posiblemente también. Por eso también estamos trabajando en compartir estos aprendizajes a través de la participación en eventos internacionales como este, presentaciones en eventos de diferente tipo y también publicaciones sobre el tema. Algo que quiero añadir que aprendimos este año es la importancia de dentro de estos objetivos de aprendizaje, no es crear algo nuevo, sino que dentro de las los mismos objetivos de aprendizaje, integrar esa dimensión internacional e intercultural. Entonces, eso es algo en que estamos trabajando en este momento y aprendiendo en este momento cómo hacerlo. Bueno, es muy importante todo este tiempo, durante estos 2 años y medio, hemos tenido, yo diríamos 5 aprendizajes muy importantes. El primero, cuando iniciamos, siempre la pregunta era, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo llevamos al aula? ¿Cómo podemos impactar a los estudiantes? Y a lo largo de estos años hemos visto que realmente no es tan difícil. Es algo integrando lo que uno hace en el quehacer diario, integrando esta parte internacional. Claro, tiene que ser de manera intencional, tiene que ser de manera explícita y sistemática, pero es algo que sí podemos hacer como docentes. Y también lo que acaba de decir Kathleen, esto no es empezar de cero, que es uno de los temores que tienen especialmente los profesores que son expertos en su área disciplinar, que no son educadores. Esto no quiere decir que yo tengo que cambiar mi currículo, que yo tengo que empezarlo nuevamente a construir. No, quiere decir que yo, con lo que tengo, con lo que ya existe, darle una perspectiva internacional, que es justamente el trabajo que estamos haciendo ahora en la CAP. También no podemos desconocer que la internacionalización no se va a desaparecer. Está aquí para quedarse. Entonces ya nos toca a nosotros ver cómo podemos asumir el reto de preparar a nuestros estudiantes para este mundo que cada día está más interconectado, más internacional. Entonces, pues es momento de asumir este reto nosotros como docentes en nuestros aulas. De hecho, pues lo que sigue yo lo veo más como una oportunidad que como un reto para nosotros, y es la capacidad de innovar. Esto es un tema nuevo. En la literatura todavía existe mucho espacio para contribuir, para dar nuevas indicaciones sobre cosas nuevas que podamos hacer a nivel de pedagogía o a nivel de evaluación de competencias. Entonces, creo que es una oportunidad que tenemos los docentes para innovar, para crear nuevo conocimiento y obviamente poder compartirlo a través de publicaciones o experiencias como estas, en donde podamos hacer sinergias con otras universidades y con otras personas que están trabajando en el tema. En un artículo que yo leí hace poquito, del año 2014 de Betty Lisk, ella está buscando las voces de internacionalización en África, en Asia y en Latinoamérica. Entonces yo creo que lo que dice Lourdes de compartir ese conocimiento, crear ese conocimiento alrededor de estos temas, de llevar la internacionalización al currículo y después al aula es muy importante. Pero algo también muy importante es buscar sinergias. Nosotros no hemos hecho esto solamente Lourdes y yo, obviamente no. Agradecemos mucho a los miembros de la CAD y a otros que nos han ayudado en este momento. Entonces, no deberíamos hacer esto solo, debería ser en grupos y buscando esas sinergias.
Eh, Como yo dije, hemos tenido muchas colaboraciones y asesorías de personas expertas en el tema y la universidad nos ha brindado los recursos para atraer estas personas. Por ejemplo, Dr. David Sapp, Dr. Hans de Wiet, Michael Byram, Roger Brindley, Glenn Westerfield, Joss Bielen, Lisa Dorner, todas estas personas nos han ayudado en entender qué es la internacionalización y trabajar en internacionalizar nuestra universidad y nuestras aulas. Entonces llegamos ya aquí al momento como, no de conclusiones, pero sí de saber en dónde estamos. Hemos identificado durante este proceso unos retos y también queremos hacer unas propuestas para resolver estos retos. El primer reto que hemos encontrado, que ha sido bastante difícil, es la inclusión de académicos de todas las disciplinas. Cada año, por ejemplo, para la CAC se hace convocatoria de profesores interesados, pero hay simplemente profesores que no tienen el tiempo porque tienen demasiadas actividades académicas, de enseñanza, de investigación, de publicación, entonces sienten que esto sería como una carga más. Entonces por eso hay divisiones académicas y departamentos con los que no hemos podido trabajar. Entonces nuestra sugerencia para las universidades es que se cree una conciencia en los docentes de la importancia de este tema, que como dijo Kathleen anteriormente, ha llegado para quedarse. También, como nosotros validamos estas competencias, o más bien buscamos la importancia y las competencias dentro de la comunidad interna de la universidad, también ha llegado el momento de hacer esa validación de las competencias con los empleadores, los que van a emplear a nuestros graduados. Entonces, este es el próximo paso, la inclusión de la visión de los empleadores a través de la oficina de egresado o de otros mecanismos. Igualmente, de las cosas más importantes es la integración de estas competencias a nuestro currículo de manera formal. Es decir, que esto no puede quedar como un hidden curriculum, un currículum escondido, no, tiene que estar explícito dentro del currículo, dentro de los perfiles de ingreso de los programas. Para eso, entonces, se sugiere que los equipos curriculares de las universidades, las oficinas encargadas de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los estudiantes, establezca unos procesos sistemáticos articulados para incluir de manera coherente y pertinente estas competencias en el perfil de los egresados. También seguro que en las universidades de los que están representados aquí y también como pasa aquí, hay muchísimas iniciativas que tienen que ver con la internacionalización dentro de la universidad. El problema o el reto es que a veces no van hacia el mismo norte, no tienen pues sí, la internacionalización, pero ¿para qué? Entonces pensamos crear un equipo de trabajo que incluyan académicos, profesores, administrativos y también personas de la dirección de cooperación internacional para empezar a trabajar en articular todas estas iniciativas hacia un norte. El último reto que queremos hablar hoy es sobre, que está relacionado de pronto con el primero, es el reconocimiento de este trabajo por parte del docente. Como sabemos todos que los docentes tienen unas vidas académicas bastante activas, donde tienen que enseñar a nivel de pregrado, posgrado, tienen que publicar, tienen que hacer proyectos de investigación. Entonces, consideramos que sería pertinente y adecuado que un trabajo de internacionalización del currículo o de pedagogías innovadoras en este tema debe ser reconocido al profesor en alguna manera. Nosotros en la Universidad del Norte tenemos un sistema que es el portafolio docente, en donde los docentes tenemos que establecer 4 metas de desarrollo docente por año y tenemos la oportunidad de colocar esta experiencia de diseño curricular o de innovación de los programas dentro de estas metas. Entonces creo que es una oportunidad también para aprovechar las diferentes oficinas que están aquí presentes, que esto es una labor que merece ser reconocida del trabajo de los docentes. Finalmente, entonces llegamos a nuestras conclusiones, que las hemos como dividido en nivel institucional y nivel de aula, porque creemos que esto están totalmente, se necesitan la una de la otra. A nivel institucional podemos decir que las universidades deben asumir el reto de la internacionalización de una manera comprensiva y sistemática. Sabemos que las universidades desde las diferentes divisiones académicas tienen iniciativas
los profesores hacen actividades en su aula, hacen eventos en la universidad, pero entonces de repente no están de manera articulada entre todas, por lo que consideramos que es necesario que las universidades definan entonces qué actividades, cuáles se van a hacer de una manera articulada con sus profesores, con sus estudiantes y con sus funcionarios. Igualmente, una de las cosas que hemos encontrado es que muchas veces los profesores no saben por qué están haciendo cosas de internacionalización, por qué, para qué. Entonces, cada institución también debe tener como una campaña de información una vez que se han tomado decisiones de cómo esta internacionalización va a ser comprensiva y sistemática, de informar a la comunidad, de informar a los profesores, a los estudiantes, incluso si es posible a la comunidad, a los padres de familia. Y obviamente una de las cosas que se requieren es la asignación de recursos, no solamente económicos, sino también de tiempo, de apoyo, para que los docentes puedan hacer el trabajo de rediseño curricular e internacionalizar su currículum. También a nivel aula hay unas conclusiones que nos gustaría compartir. Semejante a lo que pasa a nivel institucional, también es necesario que los profesores, nosotros, asumamos el reto de ajustar nuestra asignatura de manera, de nuevo, intencional, sistemática y además articulada. Además de eso, pues no deberíamos tener miedo, porque es un proceso de aprendizaje. Sí, podemos hacer errores, sí, errores van a pasar, porque es algo nuevo, pero deberíamos verlo, como Lourdes dijo anteriormente, como una oportunidad de nosotros desarrollarnos más como docentes y emprender este proceso de aprendizaje, de internacionalización. También, como hemos dicho, las sinergias son necesarias, entonces se tiene que pedir ayuda. Conjuntamente lo podemos hacer. Y finalmente, creemos que los docentes tienen que aprovechar todas las oportunidades posibles dentro del aula, por ejemplo, los mismos estudiantes nacionales e internacionales en el grupo, para empezar a explotar, bueno, no explotar de manera mala, sino de manera buena, las perspectivas y las ideas diferentes que tienen, pero también sabiendo qué es lo que está pasando en la universidad, que pueden aprovechar, qué es lo que está pasando en la comunidad, que pueden aprovechar como aprendizaje de ese desarrollo de competencias internacionales e interculturales. Bueno, esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Le agradecemos el tiempo que se han tomado de escucharnos y de darnos la oportunidad de compartir nuestros aprendizajes. Quisiéramos saber, bueno, he visto que han estado haciendo algunas preguntas, creo que Magdalena tiene una forma de cómo manejar las preguntas, pero también me gustaría recibir retroalimentación de ustedes y algunos aquellos que estén interesados en comunicarse con nosotros también. Sería interesante empezar a hacer una comunidad de aprendizaje más grande sobre el tema. Magdalena. Hola, sí, aquí estoy. Mira, bueno, primero me gustaría hacer un comentario. Para todos han estado preguntando si estará disponible el webinar. Lo tenemos disponible en nuestra canal de YouTube. El canal de YouTube está como Riesal Erasmus Plus con el signo de más y ahí se va a poder consultar posteriormente. Tengo también una pregunta de parte de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos dice, el enfoque de internacionalización en casa contempla una reestructuración de las capacidades y competencias. ¿Cómo se puede lograr un cambio a mediano plazo hacia este modelo? Les paso el micrófono. Bueno, una pregunta muy interesante porque abarca diferentes instancias. Lo que, por ejemplo, este año se ha decidido en la universidad y que fue justo un resultado de la semana de internacionalización que tuvimos en la Cátedra Europa, fue decidir crear lo que en inglés se llama un task force, un equipo de trabajo a través del cual se articulan las diferentes iniciativas en la universidad desde los profesores, desde los académicos y desde la administración, para entonces establecer una secuencia de actividades
y de prácticas a seguir en la universidad durante estos próximos 5 años. Se necesita este trabajo colectivo porque no se puede hacer solamente, como decía Kathleen, top-down o bottom-up. Tiene que haber una sinergia entre todas las instancias institucionales, de manera que todos participen de manera activa y que se sientan sus voces escuchadas o representadas. También yo diría, pues, eso es a nivel más global, pero también cada profesor, como hemos visto, como antes de nosotros saber tanto de la internacionalización, el grupo de la CAT ya estaba empezando a internacionalizarse. Entonces se puede empezar docentes a integrar actividades, contenidos y materiales internacionales. Eso es de manera súper micro, pero sí se puede empezar así mientras el grupo de trabajo esté trabajando en los niveles más macro. Bien, también otra persona, Cuthberto, tenía una pregunta sobre si en Uninorte existe una unidad de gestión. Entiendo que se refiere de gestión de la internacionalización en casa, o es una iniciativa de un grupo de profesores. Bueno, aquí existen diferentes oficinas que se encargan de hacer internacionalización desde diferentes perspectivas. Entonces está la Dirección de Cooperación Internacional, que es la oficina macro en la que se articulan las diferentes como iniciativas no curriculares, como las cátedras, como los eventos, la movilidad. Está la oficina también de proyectos académicos, que es la que trabaja el currículo, desde la cual están estableciendo unas estrategias para internacionalizar los perfiles usando las competencias que nosotros hemos sugerido. Y también está el CEDU, que fue lo que presentó Kathleen, que es esta unidad de excelencia docente, en donde estamos nosotros, el grupo de la CAT, trabajando desde los profesores, desde lo que pasa en el aula para internacionalizar. No se ha establecido una unidad de gestión, pero sí hemos empezado a conversar dentro de estas unidades de manera que podamos lograr un proceso comprensivo y sistemático. Creo que llegaremos allá, pero en este momento todavía no lo tenemos. Yo también diría que es deber de cada división también hacer proceso de internacionalización. Entonces, yo creo que la Dirección de Cooperación Internacional espera que cada división también empiece este proceso y informe a ellos qué es lo que están haciendo en cuanto a la internacionalización, creo. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta... Un segundo. Nos preguntan cómo fue la experiencia de incluir a un profesional de las ciencias duras en el proceso de internacionalización en áreas como, por ejemplo, ciencias humanas o administrativas. Bueno, realmente fue interés de la profesora vincularse al grupo porque ella sentía pues que le hacía falta esa parte, se dio cuenta que teníamos este grupo en el cual discutíamos las diferentes estrategias y al saber que su asignatura es básicamente igual en cualquier cultura, entonces ella quería como modernizar o cambiar o transformar su práctica. De hecho, ella lo que hace es tratar de tomar ejemplos, porque ella trabaja en el área de química, pero con el área de la salud, con las enfermeras, con los médicos. Entonces ella trata de abordar diferentes temas del área de química desde diferentes culturas como se ven reflejadas en la comunidad en donde están. Fue como algo interesante que ella ha hecho. Incluso tenemos el caso de nuestro profesor de ingeniería mecánica que trabaja en una asignatura que se llama aire acondicionado y que pensamos, pero bueno, ¿cómo podemos internacionalizar una asignatura sobre aire acondicionado? Él también ha hecho un trabajo muy interesante de mostrar cómo son las diferentes formas en cómo se construyen los aires acondicionados dependiendo de las diferentes nacionalidades, cómo lo hacen en Suecia, por ejemplo, cómo lo hacen en Latinoamérica, qué tipo de energía usan. Entonces, ese tipo de ciencias que de pronto son un poco áridas para establecer desarrollo de competencias, los profesores han sido muy creativos y han tratado de buscar formas en que los estudiantes puedan ver la aplicación de las competencias culturales, interculturales e internacionales desde esta asignatura.
Tenemos otra pregunta. Esta es de Francisco Llanes. Él nos dice, les pregunta si tienen algún informe sobre el impacto de su experiencia en la Bueno, comunidad universitaria. tenemos el reporte que enviamos a la Vicerrectoría Académica y a la Oficina de Desarrollo de Proyectos Académicos con la propuesta de las competencias. También estamos trabajando en un libro que esperamos sacar este año, en donde contamos pues paso a paso las diferentes experiencias que hemos tenido en la revisión de la literatura y las experiencias que hemos llevado en nuestra aula de clase, así como la experiencia de hacer toda la recolección de datos para definir las competencias que hemos propuesto. Yo creo que estará disponible a final de este año el libro, pero también estamos tratando de enviar artículos a diferentes revistas para que conozcan nuestra experiencia. También en cuanto al impacto sobre la universidad, yo creo que apenas este año es donde realmente se va a empezar a hacer esos cambios. Entonces yo diría que impacto no lo tenemos, más bien es como lo que hemos, exactamente, el aprendizaje, lo que hemos hecho hasta el momento, pero esperamos ya formalmente empezar a integrar esto en cada programa, la internacionalización en los programas, en los perfiles y también en los resultados de aprendizaje por programa y también por asignatura. Y eso es lo que viene durante este año y de pronto los años por venir. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta nos la hace Natalia Hernández. Nos pregunta, les pide que si por favor podrían ampliar un poco más sobre la diferencia entre currículo internacionalizado y currículo internacional. Okay. Y fue el doctor Joss Billen que hizo ese énfasis. Cuando uno dice la palabra currículo internacional, parece que hay un currículo nacional y uno internacional que uno va a importar. Entonces la idea no es esa, que son dos currículos diferentes y yo voy a coger de ese currículo internacional, lo voy a implementar aquí. No, la idea es que del currículo que existe lo vamos a internacionalizar. Entonces, es como este concepto de esas palabras internacional versus internacionalizado. Bien, tenemos otra pregunta. Alejandra Valenzuela nos dice, buenos días, soy docente de la Facultad de Economía de la USTA en Bogotá. Me gustaría saber cómo se ha hecho el proceso de internacionalización. Bueno, esa es una tarea pendiente. Obviamente, como estamos contando, este proceso ha llevado 3 años y este año estamos trabajando ya lo que es la integración en los pregrados inicialmente. Algunos de nosotros también trabajamos en los posgrados, pero realmente estamos enfocándonos en este momento en el desarrollo de competencias de los estudiantes de pregrado. Es una tarea pendiente, entonces en este momento no lo estamos abordando así de manera sistemática y comprensiva. Me imagino que cada posgrado hace también sus iniciativas particulares, pero no hemos estado como buscando la información de parte de ellos todavía. Voy a compartir aquí nuestros correos electrónicos para que nos contacten con cualquier inquietud. Podemos compartir bibliografía. La presentación tiene una bibliografía, una referencia al final, pero sin embargo nosotros tenemos mucho más que hemos leído, hemos discutido, podemos hablar, contarnos experiencias y estamos muy abiertas a saber lo que están haciendo en otras universidades. Y eso, hablando de bibliografía, yo creo que es un llamado también a nosotros en Latinoamérica, porque hay muy poca bibliografía en español. La mayoría están en inglés. Entonces me parece interesante que también que en Latinoamérica se empiece a escribir en español también sobre estos temas, no solamente en inglés. Hay otra pregunta. Verónica Galván dice, ¿qué visión tienen los estudiantes de la internacionalización del Los currículo? estudiantes, como ustedes los conocen, los centennials, que son ahora, son unos chicos internacionales de naturaleza por su manejo de las redes sociales,
comunicación permanente con lo que está pasando en el mundo. En mi caso particular, o en nuestro caso, hemos descubierto que las actividades de internacionalización que hemos estado desarrollando en nuestras clases han generado muchísima motivación, les gusta ver qué está pasando en otras partes del mundo y compararse consigo mismo. Yo tenía el caso de un estudiante que decía que quería trabajar más la ética, que había otras nacionalidades, otros procesos universitarios donde la ética era un trabajo muy importante y que se trabajaba y se desarrollaba durante toda la carrera. Él quería hacer eso desde nuestros programas aquí en la universidad. Entonces creo que ellos, en nuestro caso particular, están muy abiertos a la internacionalización, aprovechan todas estas oportunidades que la universidad les da para hacer dobles titulaciones, para hacer movilidad, para participar en las clases de profesores internacionales y los estudiantes internacionales que están en el campo. En nuestro caso, están muy abiertos. Sí, yo también diría en cuanto a lo que ellos dijeron en la encuesta, algo que dijeron más que los mismos profesores, era eso, la capacidad de situar su disciplina o su carrera en el contexto internacional, conocimiento de actividades profesionales de su área en otros países. O sea, ellos están proyectándose hacia allá. O sea, no solamente aquí, sí, hay muchos que están interesados en trabajar los problemas aquí, pero también piensan que quieren trabajar los problemas globales también aquí. Entonces, están muy motivados y interesados. Tenemos otra pregunta. Dice Uni Núñez, dice, en cuanto a la implementación de estrategias pedagógicas en internacionalización, ¿qué recomendación sugieren para su implementación en el área de ciencias de la salud? Bueno, justamente el área de la salud ha sido una de las divisiones académicas con las cuales no hemos tenido presencia, sabiendo que pues yo sé que muchos de ellos se hacen procesos de internacionalización. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, la profesora de química trabaja en el área de la salud y lo que básicamente yo he visto que han estado haciendo es muchos estudios comparativos sobre enfermedades, especialmente las que son del área del Caribe o que tienen mucha relación con epidemias que también suceden en África, en otras regiones del mundo. Entonces le tratan de dar esa visión de hacer estudios comparativos a nivel de diferentes temáticas. Ellos incluso pues han optado por trabajar en nuestro programa de inglés. Tenemos el último semestre del programa de inglés para médicos. Estamos integrando algo que se llama Global Simulations, en los cuales ellos adoptan unos roles con diferentes perfiles culturales y que tienen que tratar de resolver problemas de la salud en diferentes comunidades. Entonces hay diferentes estrategias, pero la mayoría se trata de estudios de caso o estudios comparativos y obviamente que para ellos la literatura en inglés es esencial porque casi todo lo que viene publicado en inglés. Hay también una profesora que no es miembro de la CAD, ella está en otra CAD, pero yo sé que ella ha hecho conexiones con otras universidades y otros cursos en línea. Entonces, trabajan en un solo tema o hasta el profesor de la otra universidad internacional da una clase y ellos dan una clase y conversan sobre ciertos temas. Yo he visto que eso también está pasando, por lo menos aquí hay una profesora que ha hecho eso en una clase de medicina. Así es. Bien, tenemos dos últimas preguntas. Soraya Julián de UNAPEC nos pregunta ¿cómo ha sido el proceso de aceptación e integración de los actores universitarios? Bueno, yo creo que hemos sido afortunados realmente. Como les dije, la universidad tomó la decisión en el 2012 de establecer la internacionalización como un eje transversal y todas las divisiones académicas y la parte administrativa realmente han estado muy abiertas a establecer procesos de internacionalización. Es una palabra que se escucha en la Universidad del Norte en todas las áreas. Entonces, ha sido aceptada por los profesores, por los estudiantes, por los administrativos. Obviamente identificamos áreas de mejora, retos que tenemos que superar, pero ha sido una apertura muy positiva y especialmente el rol que ha tenido la Dirección de Cooperación Internacional en gestionar todas las iniciativas de las divisiones académicas.
Una más, de Erika Duncan. Ella pregunta, ¿cuál estrategia están trabajando para sensibilizar a los profesores sobre la importancia o necesidad de internacionalizar el currículo? Una de las primeras estrategias que fue liderada por Lourdes, pero yo voy a contar un poquito, es que hicimos una video infografía sobre qué era la internacionalización, qué era la internacionalización en casa y el por qué y para qué. Entonces, eso fue una de las estrategias. ¿Qué más dirías tú, Lourdes? No, yo diría que el papel del CEDU, que es nuestro Centro de Excelencia Docente, que ha establecido diferentes formas para atraer a los profesores a internacionalizarse, hace convocatorias a nuestros docentes, invitaciones muy innovadoras y muy atractivas. De hecho, nos permite participar en experiencias tales como las de Collaborative Online Learning, que es el aprendizaje colaborativo con estudiantes en otros lugares del mundo. Entonces, hemos tratado de que los docentes se den cuenta de que de hecho pueden estar ya internacionalizando su aula. Sin embargo, ya comprometerse a hacer como un estudio sistemático y ser parte de la CAT, no hemos logrado que todas las divisiones académicas estén presentes. Pero como dije también, en este quinquenio, la internacionalización en casa es una estrategia explícita de la universidad. Me supongo que esto generará en las divisiones académicas el compromiso de los docentes de participar más explícitamente en este tipo de eventos. Vamos a enviarte de nuevo los correos de Lourdes y el correo mío de Kathleen. Les hago una última pregunta. Verónica Galván nos dice, las universidades públicas en Latinoamérica tenemos el problema del financiamiento o límites en los recursos económicos para llevar adelante este tipo de proyectos. ¿Qué ideas pueden aportar sobre este punto? No, realmente nosotros dentro de la CAT, el trabajo que hemos hecho no ha generado demasiados gastos, porque ha sido un espacio que nosotros los docentes hemos decidido dar de nuestro tiempo para estudiar, para trabajar. Sí contamos obviamente con recursos tecnológicos o recursos como las visitas de estas grandes personalidades estudiosas del tema, pero realmente que decir que se ha hecho una inversión grande para nosotros como docentes formarnos en el tema tampoco es mucha. Yo sugiero que eso va mucho de la intención del profesor, de querer aprender, de querer conocer un poco más sobre el tema. Y obviamente la articulación que pueden prestar las oficinas de cooperación internacional, sabemos también de estos fondos de Erasmus para la internacionalización de las universidades en América Latina. Entonces creo que podrían buscar también otras oportunidades de financiamiento para algún tipo de actividad, como traer invitados como Hans de Witt o Michael Byron o Josh Biden, que realmente son los campeones de la internacionalización en el mundo. Y muchas veces estas asesorías que listamos en una diapositiva anterior, pues no venían necesariamente solamente para la CAR. Aprovechamos su presencia acá porque sabíamos que eran expertos en estos temas y pues incluimos la CAR como parte de su agenda, pero no fuimos nosotros directamente que traímos la mayoría. De pronto uno o dos sí trajimos nosotros, pero en sí aprovechamos los que estaban llegando a la universidad que tenían experticia en estos temas. Bien, pues solamente recordarles, no sé si Kathleen y Lourdes podrían poner la diapositiva con sus correos electrónicos. Yo creo que lo mandamos al chat, pero no está en la presentación. Si me los dictan ahora mismo los pongo. Bueno, el mío es arey, AREY, @ ¿Sí? uninorte. ¿Sí? edu.co y el de Kathleen es kwate@uninorte.edu.co. Kathleen, ¿verdad? No, pero mi correo, o sea, mi nombre es, sí, Kathleen, pero el correo es Kwade. La letra K y seguida WADE. Mi apellido. Ok.
Uninorte.edu.co también, ¿cierto? Escríbanos, nos interesaría compartir con ustedes nuestras experiencias y crear una comunidad de aprendizaje más grande. Ahora comparto esto. Un segundito. Agradecemos a todos su participación. Sí. Así es. Así es, así son nuestros correos. Bueno, aprovecho también para comentarles a todos que este webinar ha sido grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Riesal, Erasmus y el signo de más. Búsquenos en YouTube y ahí está grabado este webinar. Y también, bueno, las ponentes han mostrado gentilmente su disposición de recibir sus correos y asesorarles y contestar sus preguntas que tengan. Y bueno, solo me resta agradecer a nombre de Riesal, de la Coordinadora General del Proyecto de Riesal, Jocelyn Gacel, de nosotros en el equipo Riesal que apoyamos desde la coordinación, a Teresa Medrano, a Ismael Crot y a mi nombre propio, Magdalena Bustos, y agradecer a todo el personal de Uninorte, a nuestras ponentes, Lourdes Rey y Kathleen Wade, y también al personal de la Oficina de Relaciones Internacionales, Vanessa García y Janie Caicedo, quienes han sido muy gentiles y muy profesionales en organizar este webinar que ha tenido gran éxito. Agradecemos a todos su presencia y pues los esperamos en nuestro siguiente webinar que va a llevarse a cabo en mayo. Estén pendientes los primeros días de mayo, estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan incluirse en las siguientes actividades. Un abrazo. Les mandamos muchos saludos, gracias a todos. Muchas gracias.